Buenas tardes, soy el doctor Felipe Martínez y a nombre de la Asociación Mexicana de Tanatología les damos la bienvenida a nuestra sesión académica del mes de abril. Es un gusto saludar y presentarles a nuestro invitado de esta tarde, al doctor Jesús Enrique Romero Juárez. Voy a mencionar algunos datos de su currículum. Es muy amplio y entonces, bueno, destacaré algunos que son importantes. En primer lugar, destacar que tiene la licenciatura en Pedagogía por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, tiene la maestría en Psicoterapia Psicoanalítica por la Universidad Intercontinental. Asimismo, tiene el doctorado de Psicoterapia Psicoanalítica por la misma universidad. Y bueno, está en el Consejo Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia. Tiene una amplia trayectoria en estas ramas y además ha participado en diferentes foros con diversos temas. Es profesor de la Asociación Mexicana de Tanatología desde 2014 y bueno, en esta ocasión le damos la bienvenida al doctor Romero, que nos hablará del tema lo que nos pasa a los adultos cuando perdemos a los padres. Bienvenido, doctor Romero. Doctor Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, colegas, amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Ya al rato que se abran los micrófonos, platicaremos un ratito. Pues, si no hay inconveniente, empiezo con las diapositivas, doctor. Adelante, adelante, doctor, sí, por supuesto. Bueno, pues soy Enrique Romero, soy psicoterapeuta, ya tengo hace 25 años mi consultorio y pues a lo largo de estos años he trabajado diversas problemáticas de las personas que me buscan. Una de las que siempre he trabajado es el asunto de cuando hay un duelo, la pérdida de un ser querido, un hijo, una mamá. Pero pues mi práctica cambió notablemente hace 4 años, cuando mi mamá murió. Escucho y estoy seguro, porque me lo han dicho pacientes que ya tienen un tiempo prolongado conmigo, escucho y digo las cosas de forma distinta. En el trabajo que estamos haciendo nosotros, los terapeutas, los tanatólogos, las personas que se dedican a la salud mental, lo que va pasando con la vida, lo que nos va pasando en la vida, también va enriqueciendo nuestro trabajo. No siempre es fácil, a veces necesitamos o necesité recurrir a un terapeuta, había ciertas cosas que yo no podía entender de la muerte de mi mamá, pero lo que quiero decir es ¿quién iba a decir que esa situación que para mí, porque cada quien lo siente así, para mí fue tan intensa esa experiencia, quién iba a decir que después de algunos años puedo compartir este material teórico que traigo para ustedes y algunas reflexiones de lo que se hace en el consultorio cuando me encuentro con adultos que han perdido a sus papás. Bueno, lo que nos pasa a los adultos cuando perdemos a los padres. Un punto con el que quisiera iniciar, que siempre así inicio con mis charlas, porque seguramente hay algunas personas que están llegando por primera vez al terreno de la tanatología y el duelo, es que el duelo es el afecto más intenso que vamos a experimentar los seres humanos. Y además es jala parejo, todos lo vamos a experimentar en algún momento. Si alguno de ustedes tiene la suerte de que no haya experimentado un duelo hasta este momento, en algún momento de su vida lo va a atravesar. ¿Por qué digo que es el más intenso? Quizá es el afecto más intenso. Entre ellos los afectos son la vergüenza, la alegría, la tristeza. Hay diversos afectos, la ternura, pero este es el más intenso. Es tan intenso que la investigación señala y la experiencia clínica señala que
los duelos no resueltos, los duelos complicados por circunstancias individuales, por cuestiones circunstanciales, sanitarias, como en las que estamos ahora, podrían complicarlo y podrían llevarlo al desarrollo de una enfermedad psicosomática, por ejemplo. A eso me refiero con que es un afecto el más intenso de los afectos. Sin embargo, pero eso no pasa con la alegría. La alegría también es universal, como les decía con el duelo. Sin embargo, nadie desarrolla una enfermedad a partir de demasiada alegría, de una intensa alegría. O la vergüenza. Quizá no sea un afecto que todas las personas hayamos experimentado, o no tiene esa intensidad que se puede convertir en una situación psicológica como un trastorno por duelo. A eso me refiero con que es el afecto más intenso que vamos a experimentar. Es individual porque cada quien lo va a hacer, lo va a vivir según sus recursos individuales, y es universal porque a todo el mundo nos va a tocar. También me gusta recordarles las posibles explicaciones etimológicas de la palabra duelo. Viene de dolor, es una de las posibles explicaciones. Para mayor información pueden buscar ustedes un diccionario muy prestigiado de 6 tomos que tengo de etimologías, quizá hayan oído el término, de Corominas, un diccionario etimológico. Y las acepciones que vienen ahí son: duelo viene de dolor. ¿Por qué? Porque es el principal sentimiento que se experimenta en el duelo. Y de hecho, ese primer momento del dolor, cuando recibimos o nos enteramos de la noticia de la muerte de alguien querido, es el duelo. Y a partir del dolor, y a partir de ese dolor, se van a poner una serie de operaciones mentales, fisiológicas, conductuales, para tratar de lidiar con ese dolor. Un ejemplo muy claro, rudimentario, pero muy claro, es el desmayo. La persona que recibe una noticia de la muerte de alguien y se desmaya, ¿qué fue lo que pasó? Su aparato mental, en un intento de regular ese dolor, lo desconecta temporalmente de la realidad. Ese es un ejemplo de cómo el dolor es el que va a predominar como el afecto, el sentimiento predominante del duelo. Por eso se llama duelo, porque tiene que ver con dolor. Pero hay otra explicación. Duelo viene de dos, también lo señala en este diccionario Corominas, en este diccionario etimológico del autor Corominas. Piensen usted, duelo viene de dos. De hecho, todavía utilizamos en español dueto, dual, duplicidad. Tiene que ver, es el mismo origen etimológico. Dos. ¿Por qué dos? Porque en un duelo hay dos agentes internos que van a establecer un duelo, una justa medieval, así imagínenlo. Una justa en la que va a haber dos caballeros luchando. Estos dos caballeros, uno está caracterizado por el pasado, por la mirada hacia el pasado, al arrepentimiento, a la culpa, y el otro caballero está en su armadura está caracterizada por la reconciliación, la añoranza, el recuerdo que te acompaña y te protege. Del resultado de esta batalla entre estos dos caballeros medievales que están dentro de nosotros, vamos a conseguir lo que se llama la resolución del duelo. Si gana el caballero orientado hacia el futuro, a la reparación, a la añoranza, vamos a tener algo que se llama resolución del duelo. Y si gana el caballero orientado al pasado, a la culpa, a la tristeza, a la persecución, a los terribles si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera llevado a mi mamá, si yo hubiera sido médico para saber que tenía un padecimiento cardíaco, si ganan estos hubieras persecutorios, vamos a tener algo que aparece en la literatura como duelo complicado, duelo complejo, duelo crónico. Esos son los dos elementos con los que siempre inicio, con esas cuestiones de definición. ¿Qué nos pasa a los adultos cuando perdemos a nuestros papás? ¿Por qué sufrimos cuando perdemos a nuestros papás? Si esa imagen idealizada que teníamos de superhéroes que todo resolvían desde un asunto mecánico con el automóvil, una situación doméstica en la casa, me explicaba como nadie el trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué me duele
perderlos. Si ahora ya los veo enfermos, necesitan ayuda para destapar un refresco y yo tengo que girar la rosca y destapar esa bebida que ellos quieren, si ya no nos reconocen, si a veces son una carga, si yo estoy viendo que su vida ha disminuido porque no pueden, su calidad de vida ha disminuido porque no pueden salir, en pocas palabras, porque los estoy viendo que están envejeciendo. Y envejecer en muchos casos tiene que ver con perder habilidades desde cognitivas, como les decía, que ya no nos reconocen, hasta las habilidades psicomotrices en las que ya no pueden desplazarse o requieren una ayuda para una cuestión de higiene básica. ¿Por qué sufrimos? Pues la respuesta está en ¿para qué nos sirven los papás como especie, como seres humanos? Hice aquí una división evidentemente muy simplista, pero que tiene que ver con los fines de la exposición, con los fines psicológicos de para qué sirven los papás. A los niños, ¿para qué sirven los papás? Seguramente para muchas cosas, pero la función principal que ofrecemos los padres a los pequeños es el de seguridad y protección. ¿Han visto ustedes esos videos en Facebook donde se acerca un automóvil peligrosamente al pequeño y el papá de forma ágil, sin medir las consecuencias, toma al pequeño y lo salva? Seguramente han visto estos videos en los que el niño va a caer, va a tropezar con una puerta que lo va a golpear y el papá rápidamente se pone su cuerpo y así ya no, el niño es golpeado. Hay muchos videos que se ven hasta casi preparados. No, esa es una función natural que tenemos los papás, la protección de los hijos y darles seguridad. Y esa es la función. Evidentemente hay muchas más, pero estoy hablando de las que van a impactar cuando perdemos a un ser querido, en este caso un papá o una mamá. ¿Qué hacen qué damos los papás a los hijos adolescentes? Identidad. La principal tarea psicológica de la adolescencia es el desarrollo de una identidad psicosexual y vocacional. Aquí, qué bueno que lo recordé, también siempre me gusta a mí las etimologías, siempre me gusta estárselos recordando. Adolescente, algunos de mis colegas hasta he visto que cometen este error de hacerlo, de señalar que viene de adolecer. Viene de adolescere, que quiere decir el que está madurando. Adolescente es el que está madurando. Adolecer es otro verbo que no tiene que ver con la adolescencia. Y es la misma etimología de adulto. Adulto también comparte eso con adolescente. Adulto es el que ya está madurado, el que se ha desarrollado. Adolescente es el que se está desarrollando. Por eso servimos los papás a los adolescentes, porque somos un faro en la construcción de su identidad y de su desarrollo. Claro que somos un faro que funciona de una manera peculiar. La presencia de los papás va a permitir que el adolescente sepa hacia dónde dirigir su proyecto de identidad vocacional, personal, gustos de música, gustos de actividades físicas, de comida. Ya sea porque escoja y decida tener esas aficiones que tienen sus padres o tener gustos y preferencias totalmente distintos a los que tienen sus padres. Pero se están dando cuenta, los papás somos necesarios en la adolescencia para la construcción de esa identidad, ya sea porque se parezcan o porque escojan un camino distinto. Entonces, la pérdida de los papás en la adolescencia va a generar que esta construcción de identidad sea más complicada porque no hay un faro, no hay una guía que me diga hacia dónde dirigirme, ya sea por identificación o por querer hacer otro modelo distinto al de mis papás. A los adultos, ¿para qué nos sirven los papás? A los adultos, los padres ya no nos dan seguridad y protección en el sentido de que ya no nos cortan la pastilla chiquitita para poder tragarla.
como el médico dijo que me tenía que tomar la pastilla, yo ya tengo definido mi proyecto de vida, pero hay algo que esos adultos, por eso les decía hace rato aquí, aunque estén cansados, enfermos, ya no me reconozcan totalmente, hay algo que me siguen dando con toda seguridad, el amor. Esa es la función, eso es el principal aspecto que se va a poner en juego cuando los adultos perdemos a los padres. Vamos a perder nuestra fuente de amor incondicional. Y señalo aquí esta palabra, porque los hijos también nos aman, pero yo no estoy seguro si en forma incondicional, ¿eh? Porque las parejas nos aman y yo no estoy seguro si también lo hacen si lo hacen en forma incondicional. Los padres nos aman en forma incondicional. Estoy hablando en términos generales. Sé que hay situaciones verdaderamente graves de enfermedad mental, de cosas terribles de un bebé es arrojado un retrete. Ahí no se ve el amor por ninguna parte, pero estoy hablando en términos generales. Los papás, si algo nos proveen, es el amor. ¿Para qué sirve el duelo? Que es el afecto inmediato posterior a cuando nos enteramos de la pérdida de alguien. Hay dos posturas. Algunos señalan que es una enfermedad de la que hay que recuperarse. Y en esta enfermedad pueden haber ciertos síntomas que la medicación, que los tratamientos farmacológicos pueden ayudar a controlarse. Esta es una visión en la que el duelo va a impactar en términos de salud y en ese sentido se pueden, con medicamentos, con ansiolíticos seguramente, con antidepresivos, se podrán controlar esos síntomas de tristeza, de desánimo. Pero los seres humanos somos algo más que biología, de hecho somos más que biología. También tenemos un mundo psicológico muy, muy importante. El duelo, entonces, es un estado adaptativo donde los síntomas son necesarios para que yo vaya elaborando este proceso que se llama duelo. Les decía yo que todas las teorías que van a estudiar tienen un primer capítulo, el del duelo, el del dolor. No hay modelo teórico desde los clásicos, con Elizabeth Kubler-Ross, hasta la catalana Alba Pallás, que empiecen con este momento. Cuando uno recibe una mala noticia, se experimenta dolor. Lo interesante, y lo señalo precisamente en esta parte de un estado adaptativo, lo interesante es que no todos los autores coinciden en cómo termina este proceso de elaboración del duelo. Algunos señalan que termina cuando se elabora, cuando desaparece el dolor, cuando los síntomas van desapareciendo, cuando ya no estoy inflamado del estómago, cuando ya no tengo dolor de cabeza, cuando ya he recuperado mi ánimo y mis ganas de trabajar. Con eso se está señalando al desaparecer los síntomas que está resolviéndose el duelo. Hay otros modelos más holísticos, o a algunos no les gusta esa palabra, vamos a decirle más integrales, que toman en cuenta precisamente a toda la personalidad, no nada más los síntomas que se desarrollan, los síntomas psicosomáticos que se desarrollan a partir del duelo, sino que también en este proceso de elaboración del duelo se toman en cuenta cambios que se operan en la visión de vida, en la forma de comportarme conmigo mismo y en la forma de comportarme con otros. ¿Para qué nos sirve el duelo? Es la forma en la que los seres humanos lidiamos con la pérdida de un ser querido. Esto es importante, aunque pareciera obvio, el duelo está relacionado con el amor. Si muere alguien que abre el edificio de la universidad cada día que yo voy, pues, y me entero de su muerte, voy a sentir cierto desconcierto, pero no voy a sentir dolor, ¿eh? El dolor está relacionado cuando yo pierdo a alguien a quien amo. Algunos autores lo dicen así muy simplemente de para qué sirve el duelo. Pues el duelo no es que sirva para algo en especial, señalan algunos autores. El duelo es que es el precio de amar. Si tú amas a alguien en el momento que lo pierdas, y si lo pierdes en forma definitiva, vas a
vas a tener dolor. Por eso en la tanatología se ha ampliado su campo de estudio, porque el dolor tiene que ver con perder algo. Las pérdidas más importantes son la de los seres queridos, pero los seres humanos estamos expuestos a muchas cosas, a perder el idioma, las costumbres, la comida, en el caso de personas que han migrado, o personas que por alguna enfermedad han sido amputadas, también van a experimentar un duelo, o las personas que se han divorciado, porque no se esperaba que esa persona fuera a fallar en la relación o que la relación fuese a fallar. Todo lo que sea una pérdida, por eso la tanatología es una ciencia tan amplia y que puede entrar en cualquier espacio donde haya relaciones humanas. El duelo tiene que ver, es la forma en la que resolvemos las pérdidas. Quizá hable de pérdidas contundentes, pero también hay pérdidas a veces micro o no tan micro, ya como estamos ahora, de la pérdida de libertad, la pérdida de relaciones sociales, la pérdida de estar en un concierto. Este es el modelo. Este es el modelo clásico de la persona por la cual estamos reunidos aquí, la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Este es el modelo que planteó sobre cómo resolver el duelo. Es un modelo que tiene estas etapas. Ya me equivoqué por ahí, pero bueno, repetido es negación, pero ahorita lo revisamos. Les decía que este es el modelo que tenemos en resolución del duelo. La parte importante por la que yo quería señalar, evidentemente conocen el modelo, lo que yo quería señalar era que la negación tiene que ver con el dolor, precisamente es lo que hace el aparato mental para tratar de lidiar ese dolor. Esa sensación que nos da de no lo puedo creer, si acabo de hablar con mi mamá ayer o con mi hijo, con la persona que me han reportado que ha muerto, esa sensación de no lo puedo creer, de desmayarse, de tener una serie de conductas, tiene que ver con que el aparato mental está tratando de negar ese dolor, de desconectarse temporalmente de la realidad. Ahora vamos al capítulo especial que nos reúne aquí. ¿Qué pasa cuando mueren nuestros papás siendo adultos? Quizá ustedes lo sepan, pero yo he consultado hay más bibliografías sobre lo que pasa en los pequeños, en los niños y adolescentes cuando mueren sus papás. Además, resulta más impactante que un pequeño se quede sin sus papás, cómo se va a alterar su vida. Hay mucho más información sobre la orfandad de niños pequeños y de adolescentes, pero también se llama cuando los adultos de 50, 40 años hemos perdido a nuestros papás, también quedamos en ese estado de orfandad. Y precisamente, no lo hablamos así, por eso lo señalo aquí con ese énfasis. Y precisamente es lo que siente el adulto. Se siente huérfano, aunque no lo hablamos, ¿eh? Eso tiene que ver con una dificultad de que como si la orfandad fuera propia de los niños, pero la orfandad por definición es cualquier persona, no importa la edad, que se haya quedado sin sus progenitores, eso es orfandad. ¿Qué nos pasa a los adultos cuando perdemos a nuestros papás? Descubrimos lo que es la orfandad. Claro que ya no es una orfandad en la que me estén dando seguridad y que yo pierda la seguridad y la protección, o que yo tenga con eso mi identidad que ellos me daban. Ya no es en esa orfandad. Ya no, pero sí. Cuando un adulto pierde a su papá, sí se siente así, inseguro y desprotegido. No es la principal consecuencia de la pérdida de los papás, pero sí se va a sentir uno en esa revolución del dolor que está sintiendo uno, sí se siente así uno, desprotegido, que no sabe ahora uno qué tiene que hacer, que las rutinas que yo hacía de visitar a mi ser querido todos los domingos, de acompañarla al médico, lo que hubiera sido, se han cambiado. Mis proyectos de vida, de identidad, mis rutinas se han cambiado. ¿Se fijan cómo sí se afectan entonces
una parte de cada uno de nosotros que necesita seguridad y protección, ya no en términos físicos, ya me protejo yo, ya me subo a un Uber cuidadosamente, ya no salgo a altas horas de la noche, ya no me alcoholizo como cuando era joven, lo que hubiera sido, ya puedo protegerme, pero uno vuelve a experimentar que quedó desprotegido en este mundo. Porque si el ser más grandioso, aunque estaba enfermo últimamente, ha muerto, ¿qué me quedará a mí en este mundo tan peligroso? Esta sensación de orfandad de la que se habla poco, los adultos solo medio bromeanos de que ahora sí me quedé huerfanito, pero no hay suficiente literatura de cómo impacta este adjetivo o esta condición al adulto, puede ser modificada por varias situaciones. El tiempo que ocurrió entre la muerte de los papás, las muertes consecutivas muy cercanas pueden afectar a esta situación de descubrir tempranamente o en forma, mejor dicho, en forma muy abrupta la orfandad. También hay otras situaciones que se me ocurrieron ahorita. Por ejemplo, en el caso de una persona que no haya conocido a su padre y que toda su vida vivió con su mamá. Cuando muera su mamá, aunque ella hubiese estado enferma, envejecida y con alguna enfermedad ya quizá complicada, va a ser un golpazo, porque fue su figura de protección, de identidad y de amor incondicional. Y se murió y no tiene otra. Aquí estoy hablando de mamás solteras, donde el padre murió o no está en ningún momento o no apareció en el momento de esa persona. Y el otro es el tipo de muerte. Se puede morir sin estar muerto. Numerosos pacientes me han dicho que perdieron a su mamá sin haberla perdido. Cuando la persona desarrolla alguna cuestión de demencia y no es capaz de reconocer a su familia, a su hijo, confunde información, esa es una señal, es un duelo de los que tampoco he encontrado suficiente información de nos quedamos huérfanos sin que la mamá o el papá se haya muerto. ¿Por qué nos quedamos huérfanos? Porque ya no nos reconocen. Es decir, hemos perdido para ellos hemos perdido nuestra identidad, se ha diluido entre ellos. A veces me confunden con el tío, a veces con el señor que viene por el agua Bonafont, a veces latina y ve que soy Enrique, su hijo, pero no siempre. Es decir, ya no ocupo un lugar en su cerebro ni en su corazón de hijo de ciertas características. Y el otro elemento que les decía, que tiene que ver con el tipo de muerte. Las muertes que pueden ser, por eso no hay una forma única del trabajo psicológico, terapéutico en el duelo. Uno tiene que averiguar cómo vivió la vejez de los papás, si fue desgastante en términos económicos, emocionales. Sabemos que las cuestiones de vejez y cuidado de los papás a veces ponen en jaque a los hermanos. Y hasta aparecen en los chistes comunes de que de 10 hermanos, solo uno es el que se encarga de la vejez y de la enfermedad de los papás. Todo eso son los elementos que hay que revisar. A lo que voy señalando aquí es que tiene que ver esto con una cuidadosa historia clínica, con averiguar con los pacientes que nos vayan pidiendo nuestros servicios por alguna situación de muerte de sus papás, averiguar el tipo de muerte, la relación que estaba previamente establecida, los periodos entre la muerte del papá y de la mamá. Todos estos, por lo menos estos tres elementos son básicos para entender cómo llegó de golpe, o un poco más suave, por decirlo de alguna manera, la identidad de que ahora soy huérfano. Al final tiene la bibliografía, son algunos de los términos de los asuntos que estuve revisando para ustedes sobre cosas que me hubiera gustado saber antes de que mamá muriese. Que perder a alguien que amas no es fácil. Cuando nos enfocamos en el dolor, podemos olvidar lo que todavía queda con nosotros. Los finales también son comienzos. Después de la muerte de los padres comienza un viaje.
¿Dónde vas con tanta prisa? No tengo idea. Pregúntale al caballo. Ahorita se los digo, esta historia zen. Y el mayor obstáculo para resolver el duelo es creer que hay una forma de cómo resolverlo. En este texto, en el de Alexander, cosas que me hubiera gustado saber antes de que mamá muriese, vienen numerosos capítulos. Cada uno de estos capítulos tiene alguna explicación y desarrolla alguna de estas ideas. Son estas las que tomé para compartir hoy con ustedes. Los finales también son comienzos. Aunque este es un texto norteamericano, coincide con la propuesta catalana de Alba Pallás. ¿Por qué? En la propuesta de Alba Pallás, en la propuesta de Alba Pallás es que el proceso del duelo se resuelve cuando te relacionas con la persona que murió de otra manera. Pero siempre va a haber una relación. Aunque tu padre, mi madre haya muerto, yo me relaciono con ese recuerdo de alguna manera. Pues es lo que dice este autor. El final de la vida de mi mamá o mi papá, o de la mamá de ustedes o el papá de ustedes, implica un comienzo de una nueva relación con esa persona que ha muerto, un comienzo también de ver la vida de otra manera y un comienzo de tener una filosofía de vida y de relacionarme con los otros de otra manera. La muerte de los papás en el texto de Alexander señala que es la oportunidad de relacionarnos con los otros de distinta manera. Es decir, si muere mi mamá y mi papá está vivo, algo va a pasar en la relación con esa persona que tengo. Ese dolor que tengo por la muerte de mi mamá se va a mutar en aprovechar la relación que tengo con el ser que tengo, con el papá que tengo todavía. Evidentemente, no es un proceso tan fácil, ¿eh? Pueden imaginar ustedes que si la relación era muy complicada, fue muy desgastante con la mamá y que murió, esta persona que quedó tan desgastada o que incluso está en un duelo complicado, la relación con el padre que sobrevive quizá no va a ser de pétalos de flores, ¿eh? Quizá también va a ser muy complicada. Solo está diciendo el autor las posibilidades de lo que puede pasar cuando perdemos a nuestros papás. Puede empezar es un comienzo de algo. También se puede vivir como si fuera un viaje en el que uno se va a encontrar cosas que nunca hubiera sabido de sí mismo. Cuando mueren los papás, es la oportunidad de conocerte más a ti mismo, es la propuesta de este autor, Alexander. Esta está muy buena, aquí hace una referencia a una historia zen, donde se encuentran dos personas, una le dice, ¿dónde vas tan deprisa? Y el otro le contesta, no tengo idea, pregúntale al caballo. Aquí quiere decir que hay muchas cosas en la vida que no están en nuestras manos y que no queda más que irnos acomodando a cómo se van dando las cosas en la vida. Hay muchas cosas que te hubieran gustado saber sobre qué iba a pasar en la muerte, a partir de la muerte de tu mamá o de tu papá, pero nunca vas a saberlas. Tienes que irte acomodando a ese caballo que inicialmente va en forma muy, muy rápida. Otra que también está muy interesante es el mayor obstáculo para resolver el duelo es creer que hay una forma de resolverlo. Con esto inicié hace ratillo. No hay una forma única. Cada quien lo resuelve con lo que tiene, como puede y en el tiempo que quiere. Una de las peores frases que utilizamos cuando tratamos de ayudar a alguien que está en duelo es, ya deberías haberlo resuelto. Ya han pasado tanto tiempo y sigues muy triste, amiga. Todo eso no tiene más que ver con ideas preconcebidas de cómo cada quien tendría que enfrentar el dolor. Lo que está vacío se llena. Cuando experimentamos el duelo, mis pacientes, yo mismo lo he visto así. Sentimos que algo se rompió por dentro.
y que no se va a reparar. Eso se siente. Por eso es interesante cuando ustedes trabajen con sus pacientes, traten de explorar profundamente qué sintieron, en qué parte del cuerpo, dónde estaba el dolor, se movía de la pierna al estómago, de qué color era. Hay muchas técnicas para que la persona pueda conectarse más, con forma más vital con el duelo. ¿Quién iba a decir? Y también se siente eso, que se está vacío, que perdí, que me quedé vacío, que ya nada me impulsa. También esto se descubre en los procesos de duelo de los adultos. ¿Quién iba a decir que sí, mi mamá ya no está, pero estoy lleno de ella, lleno de compartir experiencias, de recuerdos que se añoran? No necesito huir del amor de mi madre, no sabía que nadie me protegería como mi mamá, la vida es demasiado preciosa para desperdiciarla, la muerte de mi mamá me transformó. Son algunos de los capítulos que vienen en este texto de Alexander. Y en cada uno de ellos lo que pretende es decir que es la oportunidad, como somos los seres humanos, es la oportunidad de transformar, ya que va a ser de las pérdidas más importantes que tenemos los seres humanos, en términos generales, la pérdida de nuestros papás va a ser de las más importantes, es la oportunidad de transformarnos, de saber que estoy vacío o que me sentía roto, pero a partir de una relación con ella, ya no con el cuerpo, ya no está su cuerpo, ya no está la persona, pero a partir de una relación con ella, ahora en otro plano, en otro nivel, me vuelvo a sentir ya no roto, sino integrado. Ya no me siento vacío, ya me siento lleno. O una, como es la propuesta de Payás, me siento transformado. Aquí, atención, no es que me alegre de la muerte de ese ser querido, pero reconozco que hay un antes y un después que me ha transformado en algunos sentidos. Siempre se los digo, esa transformación no se tiene que ver, ¿eh? No necesariamente se ve. Es una sensación que uno lleva y que te va acompañando de que te transformó. Te transformaste a partir de la muerte de alguien. Estaba yo con mi amigo, su mamá había muerto hace unas semanas, estábamos tomando nuestra pizzita y nuestra cerveza hace algunos años, y él no se dedica a la salud mental, pero tiene un buen conocimiento de lo que le pasa. Y así dijo: ha muerto mi mamá, la persona que más quería, incluso más de lo que yo me quiero. Esto tiene que ver con lo que decían el autor al inicio. Los papás, en el caso de nuestros adultos, los que nos proveen es amor. Y a veces esto está terrible, así como lo dijo mi amigo, terrible porque puede ser muy cierto. Y a veces esos papás nos pueden querer más de lo que uno mismo se quiere a sí mismo. Así como lo dijo mi amigo, así fue impactante como recibí esa y la escribí en mi mente rápidamente y lo he visto bastante frecuente en los pacientes. La fuente de amor incondicional, porque yo me quiero a mí mismo, pero condicionado, condicionado a mis éxitos, condicionado a ciertas características físicas, a mi cuenta bancaria, me quiero condicionado. Mi mamá no le importaban estos aspectos. Finalmente, ¿cómo impacta la muerte de los papás? Impacta por lo menos en estos 5 aspectos. En la identidad personal. Les dije que la identidad personal se construye en la adolescencia. No quiere decir que el adulto que pierde a su papá también se vea confundido y pierda el faro que lo conduce a un puerto seguro. Es una reacción natural del duelo. Las circunstancias y el tiempo, iba a decir solo el tiempo, pero el tiempo no es automático, no es mágico. El tiempo y las circunstancias pueden contribuir a que esa identidad personal se vuelva a reconstruir. De esa sensación en la que yo sentía que estaba roto, se vuelve a armar una figura interna. ¿De qué otra manera impacta? En la relación que tengo con los papás muertos. Salvo que mi cerebro no funcione, de todas maneras me relaciono con ellos. Pero si gana el caballero orientado hacia el futuro, hacia el duelo, hacia la resolución del duelo normal,
voy a tener una relación con ellos benevolente. Si yo me equivoqué, voy a ser capaz de disculparme, voy a tener una mejor medida, más cercana a la realidad de lo que fueron las grandezas de mis padres y sus limitaciones. Tercero, va a cambiar la relación que tengo con el padre que vive. No siempre, atención, no estoy diciendo que vaya a cambiar para mejorar. Puede cambiar para empeorar, porque la persona que ha perdido a su mamá, si no tiene las características individuales, si no ha resuelto su problema de duelo, podría tener un maltrato hacia el padre que está vivo, como una consecuencia de un duelo complicado, de un coraje que no ha podido sacar contra la vida o que no ha podido elaborar. La relación con los otros, entre ellos la familia, un aprecio más justo y más justo y más afectivo con los que tiene cercanos, y finalmente la relación con la espiritualidad, de para qué estoy aquí, sentido de vida, para qué es el sufrimiento. Todos esos aspectos se van a modificar cuando muere uno de los papás. Es más fácil si las circunstancias lo provocan, si no fueron muertes continuas, si no fueron muertes en las que los padres fueron entregados en una bolsa negra, si no fueron muertes en las que hubo un asunto legal y forense que complicó toda la situación del duelo. Hay muchos elementos que podrían complicar que este impacto sea de mayor o menor medida. Y esto es lo que yo les recomendaría. El primero está en español, se consigue fácilmente, hablemos de la muerte, claves para ayudar a quien ha perdido un ser querido. Hay 2 capítulos dirigidos aquí a qué hacer cuando es el papá el que ha muerto. Y los otros son actividades dinámicas que puede uno ponerse a sí mismo o con sus pacientes para aprender a manejar el dolor y a relacionarte con la persona que murió, en este caso mamá, como el texto de Alexander, de otra manera. Este es el material, colegas. Voy a ver, como ya me acostumbraron, si hay alguna manita alzada para que me haga su preguntilla. A ver si hay por aquí, por aquí, por aquí. Manos alzadas no hay. No las veo. Pero dejen entonces escoger algo del... las diapositivas se las mando a... Bueno, ahorita pongo la bibliografía otra vez, sí, pero las diapositivas ya las acabo de mandar a la dirección de ANTAC y ellos se las harán llegar, seguramente con una encuesta que al fin acostumbran. Pero bueno, la bibliografía. Que alguien aquí está la bibliografía. Los 2 primeros hasta se pueden descargar en Kindle, en los libros electrónicos, Pero bueno, ahora sí ya veo manitas levantadas en los minutos que nos quedan, unos 15 minutos. Unos minutos que nos quedan, ahora sí vamos con las manos levantadas. Dejen mirar mi listita para seguir el orden como me aparece acá. Aquí, Freddy, Víctor y Cruz. Gracias por su participación y nos quedan 15 minutos. Freddy. Hola, doctor. Buenas tardes. Buenas Cordial tardes. saludo desde Bogotá, Colombia. Un gusto. Hola. ¿Qué tal? Gracias. Una pregunta. Pues yo perdí a mi madre hace 3 meses aproximadamente, pero entonces he tenido una interrogante frente al tema de, no, siento que no he llorado lo suficiente. Es quizás solamente el día de las exequias, pero después no he querido, pero no he podido con el tema de llorar demasiado. Entonces, no sé a qué pueda obedecer. Uno, en el que, como les decía hace rato, el principal obstáculo para resolver el duelo es que uno cree
que debería resolverse de cierta manera, con llorar tantos días, con llorar de cierta manera. Ese es un primer elemento. Lo que usted cree que debería haber cumplido. Pero es imposible. Pero otro que se me ocurre es que en general, en esta sociedad, no fuimos enseñados al manejo del dolor. Revisen sus cajitas y sus botiquines en las casas. Hay muchos analgésicos. Estamos poco acostumbrados a tolerar el dolor. Cuando el dolor es una cosa, voy a decir algo que quizá les sorprende, una cosa maravillosa, porque nos señala que algo está funcionando mal en el cuerpo. Cuando me duele, yo qué sé, la parte de abajo de la espalda, me señala quizá que tengo un mal hábito de caminar y que ya tengo que visitar al médico. Entonces, a lo que se me ocurre responderle, ¿fue Freddy? ¿Sí, verdad? Lo que se me ocurre responderle, Freddy, es que vea si esa parte en la que no sufrió, en la que no puede llorar más, es porque lloró lo suficiente o porque no quiere contactarse con ese dolor en una forma más continua o intensa. Y entonces habrá que buscar una manera en la que el duelo tiene esa característica. Uno le tiene que sufrir, porque es el precio de amar a alguien. Va por ahí la respuesta, Freddy. Creo que ya no lo perdí. Bueno, mano. Sigue aquí mi listita. Cruz. María Cruz. Su micrófono, María Cruz. Ok, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa cuando un padre se suicida? ¿Por qué cómo desatorar a los hijos en la etapa de los porqués? Bueno, el duelo a eso me refería con circunstancias que pueden agravarlo. En este caso, una circunstancia de suicidio y que muchas veces tiene, María Cruz, consecuencias legales, de las propiedades, una serie de cosas que he visto con pacientes que sus padres se han suicidado. El duelo por suicidio tiene una característica adicional. Los duelos tienen el dolor, la tristeza, las reacciones psicosomáticas, pero el duelo por suicidio hay que agregarle la vergüenza y el estigma, María Cruz. Es mucho más fácil que yo te comunique que mi mamá murió por una enfermedad dormida a que si se hubiera suicidado. Porque el suicidio tiene un estigma de que algo estaba mal en la señora, ha de haber estado, así se piensa, de haber estado loca para llevar a cabo ese acto. Entonces, el duelo por suicidio es un duelo de los que tienen más posibilidades de convertirse en complicado, porque hay que agregar esta parte en la de vergüenza. Y tu pregunta es, ¿qué se puede hacer? Sí. ¿Qué se puede hacer con los sobrevivientes para que salgan de la etapa de los porqués? Cuando me hiciste recordar un paciente en el que me decía que su papá no pensó en qué situación lo iba a dejar a un joven de 17 años, que mi papá no pensó en qué situación iba a dejar económica, emocionalmente, y lo que trabajamos en esas sesiones fue que el dolor de su papá era tan grande que no alcanzó a pensar en las consecuencias de la muerte. Eso es lo que se trabaja con los pacientes cuyo familiar se ha muerto, que lo que buscaba ese familiar que murió era huir de un dolor que ya no podía manejar María Cruz. Y ya no le alcanzó, precisamente por ese dolor, ya no le alcanzó el pensamiento a pensar en las consecuencias de dejar pequeños, de dejar un asunto de rivalidad entre hermanos. Eso es lo que se hace con los pacientes, con familias de personas que se han suicidado. Tratar de entender que esa persona fue movida no por motivos familiares, María Cruz, sino por motivos individuales de un dolor insoportable que ya no se le ocurrió cómo manejarlo.
Ok, gracias. No, a ti, a ti. Sigue Elba. ¿No? María Isabel. Veo su manita aquí. A ver, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, María Isabel. Muy interesante su plática, lo felicito y muchas gracias. Estas pláticas ayudan mucho. Y quería hacer una pregunta. Mi papá murió hace 9 años de cáncer, tuvo cáncer 2 años. Entonces, cuando murió, yo sentí que era como un castigo. Entonces, y después lo incineraron. Cuando lo incineraron, yo sentía que era un doble castigo. ¿Cómo puedo manejar esta situación para dejar de pensar que fue castigo? Porque sí lo razono, pero como que me cuesta trabajo comprenderlo. Bueno, esa es una cosa. Y la otra es que quería preguntar, por favor, otra vez dar la bibliografía para tomar los datos. Muchas gracias. Que fue un castigo. ¿Quién era? María Isabel. Sí, sí. Ah, que fue un castigo hacia ti. Hacia él principalmente, pero también lo sentí como un castigo para mí, que se enfermara o que se muriera. Sí. Cuando ocurre el proceso de duelo, se afectan muchísimas áreas. La salud física, le duele a uno la cabeza, se inflama del estómago, le afecta también el comportamiento, pierde el sueño, la energía, no se quiere uno bañar, está como descuidado, sin mayor limpieza, le afecta la parte espiritual, eso a veces nos falta en los psicólogos, contemplar el paquete completo. Es decir, cuando estamos con una persona que acaba de perder a alguien, hay que evaluar cómo está su salud, cómo ha repercutido en su salud, en los síntomas físicos, en las conductas, en lo espiritual y en la parte mental. Aquí lo que usted me está diciendo es cómo usted tiene una creencia de que fue un castigo hacia usted, cuando no hay una situación lógica que señale que tenga que ver la muerte con un descuido de usted, o que las situaciones que pensamos, porque no fui médico y no salvé a mi mamá, porque no le llamé a tiempo, porque no escuché el despertador. Esos son, el área cognitiva también en el duelo también se ve afectada. Esto sí, en el 80% de las personas, este proceso se va resolviendo casi en forma automática. Cuando digo casi en forma automática, no es tan automático, sino con la ayuda de la familia o los amigos. El amigo que llega por mí y me dice, vente, Enrique, vámonos al cine, y me hace desconectar un ratito de la tristeza en la que estoy, se convierte en una ayuda. El 80% de las personas lo pueden hacer así, pero hay un 20% de las personas que no pueden, que a pesar del paso del tiempo, siguen pensando que él lo hubiera salvado, que tienen una habitación con la ropa del bebé y que murió hace 6 años y no tocan la habitación para nada. Esos son trastornos ya de la conducta, del pensamiento. En términos de manual psiquiátrico del DSM-5, estos síntomas deberían remitir a los 6 meses en niños y a los 12 meses en adultos. Si después de 12 meses sigo pensando obsesivamente, yo hubiera hecho esto, fue un castigo porque fue un mal hijo, si yo sigo con este tipo de pensamientos disfuncionales que afectan mi estado de ánimo y mi conducta, es necesario buscar la ayuda tanatológica. En términos de un manual psiquiátrico, pero sabemos que nuestro desarrollo va más allá de los síntomas. También tiene que ver, uno puede seguir añorando o teniendo cierta relación de pensamientos negativos, pero que hay que observar también si ya empiezan a aparecer los pensamientos positivos. Cómo lo recuerdo, cómo me acompañan sus experiencias. Cuando yo digo, ay, ¿qué me hubiera dicho mi papá si me viera en esta situación? Estoy relacionándome con mi papá, aunque quizá todavía aparezcan ciertos episodios de tristeza, o que me siento culpable, o que yo
no cumplí con los hubiera. El duelo no es un proceso lineal o así, mejor dicho, más que lineal, ascendente. El duelo es un proceso en el que voy para arriba y este mes he estado triste, desanimado, debí ser médico para salvar a mi mamá, etcétera. Y después vuelvo a tomar un ritmo. ¿Qué hay que hacer? Observarse a sí mismo. Si va hacia arriba, por decirlo de alguna manera, con una que otra bajada, ahí la lleva. Así somos todos, ¿eh? El 80%, nadie sube así, ¿eh? No sé si me vean, nadie sube así. Todos subimos y medio bajamos. Subimos y nos medio bajamos. Piensen ustedes en el doy 3 pasos y regreso 2, doy 4 pasos y regreso 1. Ese es el proceso natural. A veces avancé 6 y regresé 2. A veces avancé 6 y regresé 5, ¿eh? Pero es un asunto individual. Cuando no se avance, es cuando se necesita la ayuda. Luis, porque si no nos gana el tiempo. Luis. Gracias, buenas tardes. Hola, Luis. Buenas tardes. Yo quería preguntar, o más que preguntar, hacer una observación y esperar algún comentario. Sí, a ver. Yo creo que hay una diferencia grande entre el duelo que se vive por la muerte esperada de los padres, por ejemplo, ancianos, o un caso conocido, yo creo que ahorita por la pandemia, por muchos de nosotros probablemente, cuando un padre, o en este caso, los dos padres Sí. mueren con un lapso de 15 días de coronavirus. Sí. Entonces yo creo que ahí las consecuencias y el duelo son muy diferentes. Sí. Les comenté que estos procesos pueden ser más complicados por las circunstancias. La investigación, y van a encontrar diversas investigaciones. Uno pensaría que ver al papá después de cierto tiempo muy enfermo y muy desgastado va a ser más impactante que la muerte de un papá en forma repentina. Se van a encontrar los dos resultados en la investigación. Para algunos señalan que es más impactante y más doloroso decir que mi papá se fue a la oficina y ya no regresó, o que estuvo 10 meses en cama en una forma muy desgastante. ¿Qué quiere decir con esto, Luis? Que no hay una forma única. Tienes que tener un historial clínico completo para ver por qué le afectó de tal manera la muerte de su papá. También van a ver que aparece en la literatura, y yo lo he visto con pacientes, Luis, que a veces no afecta la muerte de los papás, sino la muerte del hermano. Afecta mayormente. ¿Por qué? Porque quizá tenía la creencia ese paciente de que sus papás ya estaban viejitos, vivieron con cierta calidad de vida, pero la muerte de su hermano mayor le hace recordar que él también se va a morir, o que ese mayor cumplió en algún momento las funciones de padre. Es un asunto en el que no se puede unificar. ¿Qué se hace? Una historia clínica completa, Luis. Y especialmente, como mencionaba, la muerte de los dos padres en un periodo de 15 días también. Sí. Creo que cada quien lo puede vivir diferente. Y ya no quiero acaparar, pero también quería comentar algo. En cuanto al tema de la vergüenza y el estigma que causa el suicidio naturalmente, sí, en general, ¿qué tanto podrá ayudar? Conocí una familia que era una familia conocida en muchos medios en el que nos movemos, y el padre se suicidó y decidieron hacerlo público a toda la red de contactos y de conocidos. Sí. Y sin ningún tabú dijeron: mi esposo se suicidó tal día y a tales horas. Sí. ¿Esto habrá ayudado o sería una reacción pues impulsiva de la que posteriormente hubiera que suponer consecuencias? Bueno, me sorprende. De las personas que me han recurrido a mí, todo el mundo lo ha ocultado, ¿eh? No me había encontrado con alguien que lo haga. Y si lo abre al círculo cercanísimo. No, lo abrieron inclusive se trata de personas muy conocidas en el medio en el que nos movemos. Sí, sí. Y pues fácilmente unas 2,000 personas recibimos esa información directamente de la esposa. En términos generales, así como yo te digo, mi mamá murió dormida, debería decir mi mamá se quitó la vida.
porque es el evento como ocurrió. En términos, o sea, en términos generales, me estás dando una respuesta de lo que es la realidad. Así ocurrió. No descarto que también, porque también se sufre también se sufre con un propósito, Luis, para ser reconocido. Ya sé que les va a parecer rarísimo, pero también se sufre para hacerme más grandioso, para mostrar que sufro, para mostrar que soy muy fuerte, ¿eh? Hay motivos también para decir, vean cuánto me duele, para que digas qué valiente soy. También puede haber ganancias psicológicas en cómo uno comunica la muerte, Luis. Buen punto, muchas gracias. Y Karen, gracias a ti. Karen. ¿Todavía se puede, doctor? Buenas tardes. Doctor, ¿todavía se puede? ¿Hasta qué hora contestamos? No te vayas. ¿Qué? Bueno, Karen. Si tiene unos minutos, Nada, mi amor, por favor. si quiere, unos minutos más para... Prende la luz del jardín. Va, unos minutos más. El micrófono de algunos, por favor. Va, Karen, por favor. Buenas tardes, doctor. Yo tengo dos preguntas rápidamente. La primera de ellas es, al momento que fallece una persona, bueno, en este caso mi suegra falleció por COVID hace 3 meses, pero todos los integrantes de la familia la hemos soñado de diversas maneras, pero como si siguiera viva, o sea, como si siguieran la vida normal, digamos. Y lo que coincide de todos es que nadie la sueña sufriendo. ¿Eso tiene algún tipo de significado? Y la segunda pregunta sería, uno de ellos, una de las hermanas de mi esposo, desde que falleció mi suegra, se quiere hacer cargo en lo absoluto de todo lo económico. Desde que falleció, le trae flores constantemente. Cuando falleció, su reacción fue, pues, obviamente, como todos, devastadora, pero pues ella todo el tiempo decía que se quería ir con su mamá. Entonces, pero la diferencia es que casi no la veía por su trabajo. ¿Eso podría ser como un cargo de conciencia y lo quiere reemplazar con lo económico? Gracias. Raramente puedo decir, estoy acostumbrado a responder con la historia clínica. Cuando me consulta alguien, mis primeras sesiones, en la medida de lo posible, es para recopilar la historia clínica. Y dentro de la historia clínica, que quizá ustedes manejen varios formatos, en tanatología se agrega un apartado, la historia de las pérdidas. ¿Cómo he manejado otras pérdidas? No solamente la de las personas queridas o familiares, ¿eh? También es cómo maneja uno la pérdida de amigos, de un estatus laboral. Eso, ahora sí te voy a poder responder. Si yo tengo una historia clínica de cómo ha manejado las pérdidas, ya puedo saber por qué sueña lo que sueña. Si es un sueño que está intentando reparar y relacionándose con esa persona de otra manera. Ese es un buen ejemplo de que, o sea, fíjense cómo no ha olvidado a la persona que quiere, en este caso a un familiar. Lo recuerda, pero lo recuerda con añoranza, como cuando mi mamá estaba sana, cuando con mi mamá caminaba, como cuando mi mamá nos llevaba al parque. Estoy ya construyendo una nueva relación. Y el otro aspecto tiene que ver con ¿por qué las personas reaccionamos a la pérdida de esta manera? ¿Por qué? Tienen que averiguar cómo fueron las pérdidas que hemos tenido en otro momento. ¿Por qué? Porque una señora sigue poniendo, después de 6 meses de que murió su esposo, un mantelito todos los domingos, su plato, sus cubiertos, su vaso. ¿Por qué sigue haciendo eso? Y ella le dice a sus hijos, ya hijos, tranquilos, no estoy loca. Yo sé que su papá ya murió, pero me gusta poner esto ahí porque me lo hace recordar. Para que yo pueda calificar esa situación como adaptada o inadaptada, tengo que averiguar la historia de las pérdidas previas, de qué está tratando o cómo está manejando la pérdida. Va por ahí la respuesta, por favor. Y la última, aunque se me acumularon más, pero ya al rato tengo paciente. Gabriela Arenas sigue por aquí.
¿Estás por ahí, Gabriela? Bueno, Miriam. ¿Está por ahí? Hola, Miriam, ¿cómo estás? ¿me escuchas? Sí, ¿cómo estás, Miriam? Perfecto. Ay, pues muy agradecida con la información que nos regalas. Siempre es un placer escucharte porque siempre tienes muchas cosas que enseñarnos. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. Ahorita, justamente en estas épocas de tanta crisis de salud y tantas muertes, cuando normalmente sucede una pérdida, independientemente de la forma en la que es, hay un periodo en el que estás acompañado, es decir, un velorio, la misa, depende de cada religión, pero pues, mucha gente tiende a hacer una serie de rosarios y todo esto, y como que te van acompañando durante los primeros días, aunque bueno, se termina esto y viene ya la soledad y de verdad te cae como más el 20. Así es. Ahorita en estos momentos, tú lo has visto en consultorio, ¿cómo se afecta el periodo del duelo? Mi pregunta exacta es, ¿se alarga? O sea, es como si se retrasara el periodo del duelo y se va posponiendo por esta situación de que hay mucha gente que ni siquiera se ha dado el tiempo de, a lo mejor incineraron a su familiar, pero no lo ha sepultado, o bueno, no lo han llevado a una cripta, ¿no? Lo tienen ahí. Las iglesias estuvieron cerradas mucho tiempo, Miriam. Exacto. Sí. Tenemos ahorita una circunstancia sanitaria que es altamente probable, o si no es que ya se está verificando en la realidad, de que va a ser una de las variables para llevarnos al duelo complicado. ¿Por qué? Porque uno de los elementos que favorece la resolución del duelo es la socialización. Los mexicanos, en los panteones hay mariachis y comida. He ido a panteones donde los deudos cuentan chistes y hacen una mini fiesta. ¿Por qué? Porque el dolor es menos acompañado. Y ahora estamos con la indicación de que debemos estar aislados. Eso va a ser un elemento que va a complicar los procesos de duelo. Las iglesias no estuvieron abiertas bastante tiempo. Va un poco bien por ahí la pregunta, ¿eh? Estamos en una circunstancia difícil por el duelo, por el coronavirus. Ok, muchas gracias, Enrique. La indicación que he visto es que lo necesario es, hay que estar aislados, pero no desconectados. Claro, en la medida de lo posible, pues, comunicarte con... Yo he visto, por ejemplo, se oye chistoso, pero es la realidad, hay rosarios por Zoom en grupos de Facebook. Sí, claro. Y yo creo que eso te mantiene de alguna manera conectado con otras personas, ¿no? Te mantiene conectado, exactamente. A eso me refería. Hay que estar aislados en la medida de lo posible, los que podamos salir, a veces tengo que salir al consultorio, pero no desconectado. Esto sirve para conectarse, ¿eh? Esto que estamos haciendo sirve para ver otras caras, hace años que no te veo, Miriam, y va a pasar mucho tiempo para que te vea, pero por lo menos. Sí. Pero pues por lo menos por aquí. Gracias, gracias, por la respuesta, doctor, y felicidades. Gracias, Miriam. Doctor, pues gracias por hoy. Bien, no, al contrario, queremos agradecer inmensamente, como siempre, al doctor Enrique Romero por su amabilidad, por su claridad de esta noche que nos enriqueció mucho con todos sus conocimientos y todas sus aportaciones. Le damos su constancia virtualmente y esperamos seguir contando con sus participaciones. Muchas gracias, doctor Enrique Romero. Gracias. Y igualmente les agradecemos a ustedes su asistencia, su participación y les recordamos, como siempre, al contestarnos la encuesta que está en el chat, ahí está el link para la encuesta, automáticamente al responderla, al finalizar, obtendrán la presentación del doctor Enrique Romero. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Y estén pendientes de nuestras próximas ponencias y temas que se abordarán en nuestra sesión y en el curso que tenemos el último sábado del mes de abril, que aparece aquí, las religiones y la Santa Muerte, que se presentará el 24 de abril en el curso de formación continua de 9 a 14 horas. Les esperamos. Buenas noches y muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, doctor. Que estén bien, colegas.
La encuesta está en el chat. La encuentran ahí en el chat. Yo no la veo. El chat no la ven. A No. ver. Ah, ya apareció. Sí, ahí está, colegas. Bueno. Ahora sí, hasta luego, que estén bien. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor Martínez. Gracias.